Esta es la explicación de color en las resinas. Las resinas, bueno, primero tenemos que saber los conceptos básicos para entender el color para hacer buenas restauraciones. El primer concepto es matiz. Matiz es simplemente el color. El color en la naturaleza, que puede ser rojo, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser azul, puede ser cualquier color. Y en la odontología se lo conoce con las letras A, que significa matiz, o sea, un color que de naturaleza es más o menos así, que es marrón amarillo. Un matiz B, que es más o menos así, es amarillo. Un matiz C, que generalmente es medio grisáceo, pero algunos también dicen que es más o menos gris, verde. Y D, que es rosa o rojizo. ¿Ok? Entonces más o menos así. Si digamos una resina, o como la mayoría de las resinas que son A1, A2, así, significa esa A, ¿verdad? Esa A significa que es de esta naturaleza, de ese color, ¿verdad? Y lo mismo con las resinas, por ejemplo, que son B, son unas resinas que son un poco más claras en general. Y eso es porque en su naturaleza no tienen como que ese pigmento medio marrón, tienen un pigmento así un poco más amarillo. Las resinas C, que son medio grises, verduzcas, en realidad no se usan mucho en la odontología. Creo que, no sé si todavía habrán marcas que manejan esa nomenclatura. Y D, lo mismo, prácticamente no hay resinas que son así medio de naturaleza rosa, rojiza. Entonces más o menos es así. Ok. Otro concepto importante es saturación. Saturación. O también llamado croma. Esto simplemente significa qué tanto pigmento va a haber de estos matices. Por ejemplo, si decimos A1, ¿verdad? Quiero decir que es una resina que tiene un pigmento de naturaleza marrón amarillo, ¿verdad? Pero que tiene una cantidad leve de pigmento, ¿verdad? Si yo digo que es una resina que es A2, es la misma resina, pero que tiene ya un poquito más de pigmento. Lo mismo, si digo que es una resina que es A3, es exactamente las mismas resinas, pero que en su naturaleza tiene más pigmento. Y generalmente luego de eso las resinas vienen en A3.5, ¿verdad? Y en A4, que ya, bueno, consecuentemente es lo mismo, pero que tiene un poquito más de pigmento, ¿verdad? Y el tercer valor que hay que saber, ¿verdad? Lo voy a poner aquí al medio. Bueno, el tercer concepto diré que hay que saber es valor. Valor, o también llamado luminosidad. ¿Ok? Esto es un concepto, esto es una manera de ver las resinas de una manera totalmente monocromática, es decir, en blanco y negro. Para ver el valor o luminosidad de una resina, todos estos matices, estas saturaciones realmente no me interesan mucho. Más que todo el matiz, eso sí que no me interesa mucho, porque yo voy a verlo totalmente en blanco y negro. Ahora puede ser que una resina un poco más saturada me dé, si yo lo vería de una manera monocromática, un valor un poco más alto o un valor un poco más bajo. Que eso ya ahorita yo lo voy a explicar.
Pero entonces el valor es una medida totalmente monocromática. Si yo digo que una resina es de bajo valor, a lo que me refiero es que es una resina que se ve medio oscura. Si yo le tomo una foto y lo pongo en blanco y negro, lo puedo tomar con el mismo celular, la pongo ahí en los ajustes, en edición, en monocromático, se va a ver, o sea, la resina medio oscura. Y si yo digo que es una resina de alto valor, voy a ver que esa resina ya se ve un poco más clara o más luminosa, todo en blanco y negro. Bajo valor, oscuro. Alto valor significa que la resina, o sea, sí se ve como que más blanca, pero en realidad no se ve blanca, se ve más clara, con más luz. Por eso se llama así. ¿Ok? Esos son los conceptos básicos ahora para entender primero el color en las resinas. Vamos a continuar. Otro concepto también súper importante que hay que saber es, bueno, las resinas en sí. Una vez que ya tengo todo esto, yo ya entiendo bien eso, cómo me venden las resinas, ¿verdad? Entonces, básicamente, las resinas te las venden. Bueno, hay resinas que son Vita, es decir, que siguen a la escala Vita. Hay un colorímetro, ¿verdad? El colorímetro de Vita. Ese es como un colorímetro universal que te muestra, o sea, cómo son los colores con esta nomenclatura que ya acabo de explicar. A1, A2, A3, B1, B2, qué sé yo. Todo eso es como una escala universal que se creó, que se creó por Vita. Entonces, más o menos ahí Vita te dice, o sea, haciendo ciertas combinaciones con todo lo que se puede hacer con esta teoría, cómo más o menos las resinas se van clasificando, desde, digamos, que la más clara hasta la más oscura, o no sé, desde la más blanca hasta la más amarilla, depende de cómo uno lo quiera ver, ¿verdad? Entonces las resinas Vita son realmente casi todas las resinas, casi todas las marcas. Por ejemplo, Empress, Tetric, que son Divoclar, todas estas, o sea, si tienen la nomenclatura A en su nombre, ya significa que es una resina que está en escala Vita. Aquí, por ejemplo, si dice, digamos, E, que es esmalte, A2, igual es escala Vita. Hay estas otras resinas, por ejemplo, que, bueno, aquí no es un muy buen ejemplo para mostrarlas, porque, por ejemplo, aquí no dice A, aquí dice WE, que dice White Enamel, o sea, eso significa, o sea, técnicamente, eso significa que esta Palfic, ¿verdad?, no está en escala Vita porque no tiene esta nomenclatura, ¿verdad? No está en escala Vita. Pero eso no significa que Palfic, o sea, no utilice la escala Vita. Sí, Palfic sí te vende, o bueno, Tokuyama, sí, la Stellite Omega y todas esas que tienen nomenclatura muy parecida, sí tienen resinas que son de la escala Vita, pero tienen también estas resinas que son como que medio especiales, que no están en la escala Vita, como por ejemplo la WE. Y su equivalente sería, por ejemplo, de la Stellite Omega de Tokuyama, sería la MW, ¿verdad? Forma, por ejemplo, igual, o sea, tiene resinas que te venden que dice A2, que dice A3, generalmente dice con B, que es de body, D de dentina y E de esmalte. Pero esta, por ejemplo, es una excepción, que es una resina incisal, que si yo la veo es bastante translúcida, ¿verdad? Entonces esta resina, por ejemplo, o sea, aunque Forma Ultradent utilice la escala Vita para la mayoría de sus resinas, estas son resinas que son las resinas de efecto, o llamadas también resinas acromáticas, porque no estamos hablando de que tienen matiz, no tienen croma. Estas resinas acromáticas técnicamente no pertenecen a las Vita, ¿verdad? Hay otras resinas que son netamente no Vita. Son las resinas que en ninguna de las resinas que ellos te venden vas a encontrar la nomenclatura A2, A3, B1, B2, o sea, no vas a encontrar en sí ningún matiz. Ellos le ponen un matiz como que universal,
que no nos dicen cuál es, pero que bueno, generalmente debería ser el matiz A, pero que lo dicen con otro nombre. Por ejemplo, la resina de Miserium. La resina de Miserium, ellos te venden una resina que es, por ejemplo, UE2, que significa Universal Enamel 2, esmalte universal 2. Ellos te venden una resina que es, por ejemplo, UD3, Universal Dentin 3, ¿verdad? Y también está la Essentia, creo que se escribe así, de GC, que más o menos tiene una nomenclatura parecida. No me acuerdo exactamente cuál es la nomenclatura que tiene Essentia, pero o sea, no es nada que tenga la letra A en su composición, en su nomenclatura. Son nombres, o sea, totalmente diferentes, que ellos te lo venden como resinas universales, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué otro concepto importante hay que saber? Súper importante para entender las resinas que uno tiene que saber toda la parte de opacidades. Esto es súper importante. Opacidades. ¿Qué es lo más importante para saber de las opacidades? Lo más importante es entender que todas las marcas comerciales te dan resinas. Opacidades, ahí lo voy a subrayar porque es súper importante. Te dan resinas que pueden ser muy translúcidas, que pueden ser ligeramente translúcidas, un poquito más opacas. Te dan resinas que ya son un poco más opacas. Bueno, todo va a depender en sí de qué marca tienes, de qué tipo de sistema estás utilizando y si quieres básicamente empezar a mezclar sistemas. Por ejemplo, la mayoría de las marcas te vende las resinas en 3 opacidades. 3 opacidades. Como por ejemplo, aquí, por ejemplo, estas 3 resinas de estas marcas comerciales te las venden en 3 opacidades. La primera opacidad que te venden es, por ejemplo, es esmalte. ¿Verdad? Es esmalte, que según la marca puede ser un esmalte mucho más translúcido o puede ser un esmalte un poco menos translúcido, ¿verdad? Entonces puede ser el esmalte de alta translucidez o puede ser un esmalte de baja translucidez, ¿verdad? Por ejemplo, un esmalte de alta translucidez es este de Vitra, ¿verdad? Un ejemplo, Vitra. Y un esmalte, eso significa que la luz llega a este esmalte y la luz atraviesa totalmente, bueno, no totalmente, pero atraviesa con mucha más facilidad esta resina y se ve con mucha más facilidad qué es lo que hay al fondo. En cambio, una resina, por ejemplo esta, la de Tetric, es una resina que tiene baja translucidad. Tetric, ¿verdad? Este es Ivoclar. Ahora hay una excepción aquí. La Tetric específicamente, que bueno, si es Ivoclar, si es una resina que es de una translucidez baja. Pero la Empress no. La Empress es una resina que tiene una translucidez en realidad un poco más alta, ¿verdad? Entonces técnicamente habría que poner aquí a la Empress, aunque sea igual de Ivoclar, ¿verdad? Una resina, por ejemplo, las de Palfic, las de Tokuyama. La Palfic o también la Estelite Omega son unas resinas que, o sea, específicamente en su esmalte, sí te dan una translucidez también alta. Aquí simplemente voy a poner Tokuyama, porque la marca Tokuyama, ¿verdad? Hay otras resinas, por ejemplo, las resinas, por ejemplo, de forma, no necesariamente este incisal, ¿verdad? La resina, por ejemplo, de forma que dice EA2, esmalte A2, más o menos como esta. Igual es una resina que tiene translucidez alta.
Esta es, por ejemplo, forma, ¿verdad? Muy parecida a la forma, por ejemplo, tenemos la de 3M, la Z350XT, ¿verdad? Entonces realmente la mayoría de las marcas te venden un esmalte que es un esmalte de translucidez, de alta translucidez. Y hay muy pocas resinas que te venden un esmalte que tiene baja translucidez. Pero ¿qué es lo bueno de esas resinas que te venden este esmalte de translucidez baja o translucidez, bueno, no tan translúcidas, ¿verdad? Que se pueden usar como resinas un poco más universales, que no son específicamente para esmalte en todos los casos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es lo bueno de esto, que también sí salvan en muchas situaciones clínicas, más que todo cuando no hay que hacer estratificaciones muy grandes, no hay que hacer mucho efecto de color. Muchas veces solamente esta resina sí me va a solucionar el problema. Mientras que si, por ejemplo, haría la misma restauración, no tan grande, no tan profunda con esta, probablemente con esta, me salga una restauración un poco más oscura, ¿verdad? Porque si es más translúcida, realmente, o sea, en grosores más grandes, la resina no se va a ver tan bonita como esta, se va a ver un poco más grisácea, un poco más oscura, se va a ver de bajo valor, ¿verdad? Otra resina, por ejemplo, que más o menos funciona así, es la de Shofu, es la Beautifil 2 de Shofu, que más o menos tendría que funcionar como esta Tetric de aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay algo bien interesante, que es que, bueno, esta es una opacidad que te venden, la opacidad de esmalte, ¿verdad? Hay otra opacidad, ¿verdad? Que es la opacidad, bueno, primero estamos hablando del sistema de 3 opacidades, ¿verdad? Entonces, en estos sistemas de 3 opacidades que generalmente te venden, que son estos, ¿verdad? Luego te van a vender una opacidad dentina, ¿verdad? En la opacidad dentina ya vas a ocupar unas resinas que dicen realmente dentina. Por ejemplo, a ver, aquí tengo, me parece, una dentina. Por ejemplo, así. Vitra, sistema de 3 opacidades, te da esta resina que dice que empieza con la letra D. Esta, por ejemplo, es la dentina A3.5, ¿verdad? Estas dentinas que te pueden vender, igual va a depender de la marca, pero pueden ser de alta opacidad, o pueden ser también de baja opacidad. ¿A qué me refiero con esto? Las resinas que son de alta opacidad realmente funcionan más o menos como opacificadores. Por ejemplo, en grosores muy mínimos, realmente van a esconder mucho el fondo. Probablemente no tanto como un opacificador de verdad, pero sí lo van a esconder muy bien, porque esas son resinas de alta opacidad. ¿Qué resinas de alta opacidad hay? Realmente las resinas de alta opacidad aquí entran en este otro sistema, que es un sistema de 4 opacidades, que en un momento ya lo voy a explicar. Pero aquí ya más o menos ya voy adelantándolo. Unas resinas de alta opacidad son, por ejemplo, forma. Es decir, que si esta resina diría, por ejemplo, A2D, ¿verdad? Sería una resina muy opaca, ¿verdad? Pero que aquí técnicamente no entra aquí en el sistema de 3 opacidades. Aquí simplemente estoy haciendo una excepción para explicarlo. Ya lo voy a explicar bien luego. O la de 3M, que es la Z350XT, ¿verdad? Ahora ya vamos a lo que sí nos conviene, que es esto. Las resinas que vienen de 3 opacidades, es decir, que vienen esmalte, dentina, y ahorita voy a decir el próximo, generalmente tienen una opacidad, podríamos decir que baja, o bueno, en realidad lo correcto aquí no sería decir baja opacidad, porque ya no sería dentina. Aquí lo correcto sería decir que es una opacidad media, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Que es una resina que realmente tiene propiedades ópticas muy parecidas a la dentina real. Eso significa que, o sea, en un grosor muy delgado, sí va a opacificar,
pero no va a opacificar tanto como para que la resina ya parezca muy artificial. O sea, realmente tiene una opacidad muy parecida a la naturaleza, que son, por ejemplo, todas estas resinas de los sistemas de 3 opacidades, ¿verdad? Como la Vitra, como la Empress. La Empress funciona muy bien. Todas las de Tokuyama, ¿verdad? Y bueno, algo que todavía hay que verlo bien, eso todavía yo no estoy seguro, es la resina de Tetric y la resina de Shofu, o sea, ¿en qué sistema entrarían aquí? Si serían de alta opacidad o serían tal vez de media opacidad. Eso es lo que hay que ver. Pero bueno, en teoría, por lo que yo entiendo, ¿verdad? Hasta ahora, hasta hoy en día, por lo que yo entiendo, tanto la Tetric como la Shofu deberían entrar aquí en media opacidad. No deberían ser unas resinas tan opacas como estas. Entonces, más o menos por ahora decimos que la Tetric y la Shofu estarían aquí en media opacidad. ¿Ok? Las resinas de 3 opacidades también te van a vender una última resina, que es generalmente la resina de efectos. ¿Ok? La resina de efectos es una resina que generalmente no es una resina Vita, generalmente, no Vita. O también se la llama resina acromática. Eso significa que estas resinas, en su composición, no deberían tener matiz. ¿Ok? Puede que tengan una saturación, pero no deberían tener matiz. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, esta resina y esta resina técnicamente entran en esta categoría, en la categoría de efectos. Esta resina, la Palfic LX5WE o la MW de la Stellite Omega, que igual es de Tokuyama. Estas resinas, por ejemplo, si vemos qué matiz tienen, deberían tener un matiz blanco. Debería ser un matiz blanco. Pero en realidad estas resinas, o sea, puede que le pongan un pigmento blanco en su composición, pero no necesariamente van a ser un matiz con esta, o sea, con esta nomenclatura. Por eso es que no tienen la letra A ni la letra B, ¿verdad? Podríamos decir que es un matiz extra, un matiz que sería, por ejemplo, W, que sería white, ¿verdad? Pero no siempre va a ser W. Por ejemplo, otras resinas, aquí por ejemplo tengo otra Tetric que dice que es, por ejemplo, Tetric Bleach L o BLL. Esa es una resina muy parecida a esta, igual, que en su composición tiene igual un pigmento blanco, que es para dientes clareados, por ejemplo. Pero probablemente esta tenga un poco más de pigmento que esta. Esta es un poco más blanca que esta, ¿verdad? Pero eso es porque realmente cada marca hace, o sea, resinas diferentes. Esta otra resina igual, por ejemplo, puede que tenga cierto pigmento, puede que tenga un pigmento blanco probablemente, ¿verdad? Pero realmente va a tener muy poco pigmento blanco, porque es incisal y es una resina casi translúcida. Hay otras resinas que son realmente translúcidas, que dice trans, o incluso las resinas transopal, que son mucho más translúcidas, que probablemente tengan otro pigmento o probablemente no tengan ningún pigmento, ¿verdad? Porque no están en la escala Vita, no están o sea, no tienen un matiz definido por la escala Vita, ¿verdad? Entonces en sí, las resinas de efecto generalmente van a ser estas, ¿no? Van a ser las resinas incisales, van a ser la resina trans, que la translúcida puede ser una resina bleach, ¿verdad? Que depende de cada marca, también te van a vender diferentes tipos de resinas, ¿verdad? Generalmente, pero por regla más o menos universal, para guiarnos, podemos decir que las trans son realmente las más translúcidas. Las más translúcidas, las que van a dejar pasar más cantidad de luz. Las incisales
podemos decir que son las resinas que son un poco menos translúcidas. Por eso son incisales, ¿verdad? Tienen un poquito de pigmento en su composición, pero realmente es muy poco. Por eso las incisales muchas veces funcionan muy bien igual como esmalte, porque son unas resinas que sí tienen algo de pigmento como el esmalte natural, pero realmente muy poco. Por eso, por ejemplo, una resina incisal de Shofu es un excelente esmalte. Si se define bien cómo va a ser toda la camada de dentina, por ejemplo, y ahí en la dentina ya se define bien el color, ya la resina incisal, por ejemplo, especialmente si es una muy buena resina como la de Shofu, aquí ya te va a dar un efecto realmente increíble, ¿verdad? Las resinas bleach se supone que tienen un pigmento muy blanco. Y dependiendo de qué bleach es, obviamente ya te va a dar un pigmento un poco más fuerte. Esta, por ejemplo, es la bleach L, que es L significa, si no me equivoco, light. Esta es una resina bleach que tiene pigmento blanco, pero es light, que significa que tiene una cantidad de pigmento relativamente baja, o no tiene tanto pigmento como una resina mucho más fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, Tokuyama tiene unas resinas que son las BL1, BL2. Me parece que hay otras marcas igual que tienen. Esas BL, igual, o sea, BL significa bleach, ¿verdad? 1, 2. La BL2 es una resina más o menos así como, y aquí ya nos guiamos por la saturación. Si por ejemplo una resina te diría BL1, va a ser como una resina que tiene un pigmento blanco, ¿verdad? Y que tiene una cantidad poca de ese pigmento blanco. Si dice que es una resina BL2, va a ser una resina que ya tiene un poquito más de ese pigmento blanco. Y más o menos con eso ya nos damos cuenta de que realmente qué tan blanca va a ser esa resina, ¿verdad? Entonces, en conclusión, decimos que la mayoría de las resinas son resinas que te venden un sistema de 3 opacidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, coloqué algunos que realmente son, que no estarían en ese sistema, pero ya los coloqué como simplemente para adelantar un poco el próximo sistema. Esto, por ejemplo, la forma no debería estar aquí. Z350 no debería estar aquí, porque técnicamente, o sea, sí están bien, sí son resinas de alta translucidez o resinas de alta opacidad, pero no son resinas de 3 opacidades. Todas las otras de aquí sí son resinas de 3 opacidades, simplemente por eso aquí ya lo marco. ¿Qué resinas de 3 opacidades tenemos? Casi todas. Tenemos Vitra, tenemos todas las resinas de Tokuyama, que puede ser tanto la Palfic, puede ser la Stellite Omega, puede ser también las resinas de Ivoclar, que puede ser tanto la Tetric o puede ser tanto la Empress, y realmente muchas otras resinas, la mayoría, incluso las más económicas de FGM, que son la Opalis, la Lis también, que son mucho más económicas, igual son precios a esta en sistemas de colores de 3 opacidades. Realmente casi todas las resinas que tenemos en el mercado deberían ser así, ¿verdad? Así de 3 opacidades. Ahora ya vamos a hablar de el otro sistema que hay, que es el sistema de 4 opacidades. ¿Ok? El sistema de 4 opacidades es un sistema que en su composición, bueno, si te venden una resina que es de esmalte, ¿verdad? Te venden una resina que es de dentina, te venden una resina, en realidad, bueno, antes de colocar la dentina, aquí voy a colocar la otra, para que no vayamos a confundirnos. Te venden una resina que es de body, o también llamada cuerpo, ¿verdad? Y ahora sí ya, te venden la resina de dentina y te venden también las resinas de efectos. Aquí voy a separarlo, efectos.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Qué resinas, por ejemplo, bueno, te venden que son de 4 opacidades? Las más famosas son la Forma de Ultradense, ¿verdad? Y la 3M Z350XT, que no tengo aquí, pero esta también es una resina de 4 opacidades. Ya más o menos lo adelanté hace un momento en el video. Las resinas de esmalte de 4 opacidades, como por ejemplo estas, generalmente son unas resinas que son de alta translucidez. Generalmente son de alta translucidez. Y ya dije también que las resinas Forma 3M, que son los sistemas que ellos te venden, la casa comercial te vende 4 opacidades, sus resinas que son de dentina son de alta opacidad, ¿verdad? Perfecto. Efectos ya sabemos qué es, ¿verdad? Debería ser igual, te deberían vender resinas incisales, te deberían vender resinas trans, que realmente se deberían comportar casi igual a las resinas de efecto que son del sistema de 3 opacidades. Se deberían comportar casi igual, así que aquí no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero lo interesante es que aquí tenemos unas resinas que son de body o cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa que estas son unas resinas que, si hablamos de opacidad y translucidez, están entre el esmalte y la dentina. Por eso lo coloqué ahí, ¿verdad? Entonces aquí decimos que las resinas de body o las resinas de cuerpo son resinas que no son ni tan translúcidas como las resinas de esmalte, pero no son tan opacas como las resinas de dentina, ¿verdad? Y más o menos son las resinas como que llamamos que universales, ¿verdad? Porque son unas resinas que están entre estos dos, que se pueden utilizar en muchos casos igual donde no se quiere hacer tanto efecto de color, donde no tenemos que hacer restauraciones muy amplias, donde no hay que preocuparnos mucho por reconstruir partes muy grandes del diente, así. Entonces son unas resinas realmente muy versátiles que ayudan a muchos casos, pero no se pueden utilizar en todos, ¿verdad? Las resinas que son body o cuerpo generalmente, bueno, aquí en la resina misma debería decir B. Por ejemplo, aquí si esta sería una resina de body, debería decir A2B, por ejemplo. Entonces más o menos funciona así. Aquí por ejemplo tengo una resina de body. Aquí este ya se está acabando, me parece. Que es así. Que dice A2B. Eso significa que esta es una resina que es de cuerpo, que es de body, que no es ni tan translúcida como esmalte, ni tan opaca como la resina de dentina. Ahora aquí hay algo bien interesante. Hace rato también mostré que aquí las resinas de esmalte, que son de baja translucidez, como la Tetric o la Beautyfield 2 de Shofu, yo al decir que son resinas de baja translucidez, quiero decir que no son resinas que realmente dejan pasar tanta luz. Es decir, que son resinas que más o menos, aunque sí te vendan como que es una resina de esmalte, más o menos son unas resinas que se comportan como body, aunque técnicamente no son, pero más o menos se comportan así. Entonces, de nuevo, una resina de Shofu o una resina así como esta de Tetric, ¿verdad? Va a ser una resina que no es tan translúcida como una resina de esmalte regular, como esta, por ejemplo, o como una resina de Forma, una resina de 3M, una resina de Tokuyama. Esta resina en realidad, aunque sea de esmalte, va a ser de una translucidez un poco más baja, que más o menos aquí va a estar entre body. Entonces, más o menos así es como entendemos el concepto de body, ¿verdad? Entonces decimos que body es una resina que está entre esmalte y dentina, ¿verdad? Más o menos entonces es así la segunda parte para entender cómo funcionan las resinas.
Ahora, no todo es así de sencillo, porque no solamente al entender eso ya puedo estratificar, ya puedo hacer absolutamente todo. Tengo que entender una cosa más. Y lo que tengo que entender es cómo manejar los grosores. Porque se supone, esto también de los grosores es algo súper importante. Porque dependiendo de, no importa qué resina yo estoy utilizando, muchas veces si yo utilizo cierta resina en cierto grosor, se va a comportar de una manera. Y si utilizo la misma resina, por ejemplo, en otro grosor, se va a comportar de una manera totalmente diferente. Entonces, más o menos eso es lo que hay que entender. Y para eso ya, bueno, pero, claro, había que entender todo lo que ya acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, en grosores. Más o menos en grosores, lo que más tenemos que saber es que podemos, o sea, con el grosor, jugar o podemos en realidad hacer cambios o controlar, sería la palabra, controlar un valor que ya hablamos, que es el valor o la luminosidad. Eso es lo que más nos interesa cuando estamos hablando de grosores y las resinas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si yo tengo una resina que es de dentina o que es una resina que, bueno, que es opaca, en grosores mínimos, por ejemplo, una resina de dentina, ¿verdad? Una resina de dentina en grosores mínimos va a tener cierta cantidad de valor, cierta cantidad de luminosidad, que probablemente va a ser una luminosidad media. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo ya una restauración clase 4. No tengo un fondo que, o sea, no existe, es un fondo oscuro. Es que, o sea, que es toda la boca. Entonces yo primero hice, por ejemplo, mi camada de esmalte, que la hice con una resina incisal o translúcida. Y ahí, bueno, sigo teniendo un fondo totalmente oscuro, ¿verdad? Casi, o sea, casi totalmente negro. Entonces, si yo utilizo un grosor bajo de dentina, o sea, yo voy a darle a la restauración cierta opacidad, ¿verdad? Y si yo le doy un grosor, o sea, muy delgado de dentina, yo le voy a dar una luminosidad media, porque estoy utilizando poca cantidad de dentina. Pero ¿qué pasa si yo la misma dentina ya le doy más grosor mayor a la misma dentina? Imaginemos que estamos en la misma restauración, ¿verdad? Yo, en vez de ponerle poquita dentina, ya le he puesto harta dentina, ¿verdad? Casi todo, casi hasta vestibular, yo le he rellenado con la misma dentina. Ahí probablemente voy a tener una luminosidad o un valor muy alto. Porque, o sea, al ser una resina opaca, en más grosor, o sea, se nota más el color real de esta resina. Y al notarse más el color real de esta resina, yo voy a ver la resina, obviamente si le sacaría una foto en blanco y negra, un poco más blanca, un poco más clara, que si fuera un grosor mínimo. No sé si explico bien esa parte, pero a ver, espero que se entienda, a ver, con este otro ejemplo más. Digamos que yo ya he colocado he colocado toda la dentina, ¿verdad? Y yo he dejado, por ejemplo, que he dejado, no sé, 2 milímetros para colocar esmalte. Y yo digo, voy a utilizar un esmalte que es una resina translúcida o incisal, ¿verdad? Entonces, esmalte. Si yo, por ejemplo, he dejado 2 milímetros, ¿verdad? 2 milímetros es un grosor alto, un grosor, o sea, es bastante grueso 2 milímetros para esmalte en una resina. Entonces yo con esos 2 milímetros, y si le pongo todo esto, realmente lo que yo voy a obtener es una luminosidad
bastante baja. Es decir que la resina, o sea, toda la restauración se va a ver medio gris. Porque yo he utilizado un esmalte, ¿verdad? En un grosor muy alto. Mi esmalte es muy grueso. Y al ser tan grueso, realmente ese esmalte va a dar un efecto de color con una luminosidad bien baja. El diente se va a notar grisáceo. Pero ¿qué pasa si yo al esmalte le pongo un grosor bajo? Es decir, que es lo correcto. Que yo dejo simplemente como 0.5 milímetros para colocar ahí el esmalte. Entonces en ese caso va a ser mucho mejor, porque yo en este esmalte voy a tener ya, o sea, toda la restauración, diré, con el esmalte ya colocado, la restauración va a tener una luminosidad alta o media, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero esto es mucho mejor, porque el diente ya no se va a notar gris, se va a notar, o sea, ya un poco más claro, lo cual es bueno. Ese es un error extremadamente común, que uno dice, no, pero yo coloqué ahí la concha palatina de esmalte, bien, yo coloqué mi dentina, no sé si yo uso cuerpo, ya usé cuerpo, o usé pura dentina, no sé. Y luego mi restauración, después de poner el esmalte, me salió súper oscura. No sé por qué. Es por eso, porque tu esmalte lo colocaste muy grueso, con mucho grosor. Entonces, por eso la luminosidad es baja y el diente, o sea, al final se ve grisáceo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en otras resinas, que son las resinas de efecto o las resinas agromáticas? Por ejemplo, estas dos, ¿verdad? Estas dos resinas son técnicamente resinas de esmalte, ¿verdad? Son resinas de esmalte que no son tan translúcidas como un esmalte normal, ¿verdad? Pero no son tan opacas como una dentina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Al ser estas al ser resinas que no son tan translúcidas, realmente ya no debería tener este problema de que si yo las pongo en un grosor muy alto, ya se me van a ver grises. Todo lo contrario, por ejemplo, si yo utilizo estas resinas de aquí, que son resinas con pigmento blanco, bleach, ¿verdad? White enamel, en grosores altos, ¿verdad? Si estas las cuelgo muy gruesas, en realidad voy a tener una luminosidad alta, lo cual puede ser bueno o no, dependiendo de cuál es el objetivo que yo quiero conseguir, ¿verdad? Y si estas resinas yo las coloco en un grosor medio, en un grosor bajo, diré, yo probablemente voy a tener una luminosidad media. No baja, porque se supone que yo ya he usado dentina. Una luminosidad media, lo cual es bueno, que es lo que nosotros queremos conseguir generalmente para hacer dientes más naturales, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo he utilizado todavía mi dentina, ¿verdad? He dejado 0.5, 0.7 máximo para poner mi esmalte. Ese es un grosor muy bueno. Yo coloco esto y realmente el efecto de color que yo voy a tener de estos esmaltes, como que mostrando el color de esa dentina, realmente va a ser muy interesante, porque yo voy a tener un resultado muy natural. Entonces aquí esto estaría bien. Esto estaría bien o no, dependiendo del caso que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer dientes realmente muy blancos, ¿verdad? Ahí ya sí me vendría un poco más obligado a utilizar grosores de esta resina de esmalte un poco más altos. Y también consecuentemente, claro, utilizar dentinas ya con un poquito de, o sea, con menos saturación, como dentinas B1, B2 o ya hasta una A1, por ejemplo, podría estar bien. O incluso hay algunas dentinas que igual, o sea, con toda la teoría que ya expliqué, pero que igual son dentinas que son bleach, ¿verdad? Que tienen una opacidad de dentina,
pero que tiene un pigmento blanco, que es un pigmento bleach, que serían resinas igual que no son Vita, que no, son resinas acromáticas, ¿verdad? Entonces más o menos así funciona esto. El esmalte tiene un grosor bajo, luminosidad alta o media. Esto técnicamente igual debería estar bien. Este sí es un error totalmente, utilizar un esmalte normal como este, ¿verdad? O un esmalte ya mucho más translúcido, como un esmalte incisal, utilizarlo muy grueso, ese es el peor error que uno puede hacer, ¿verdad? Y en cuanto a las dentinas, básicamente, bueno, tener dentinas, igual, todo va a depender de qué es lo que queremos hacer. Generalmente nosotros queremos conseguir, bueno, dentinas de opacidad, generalmente dentinas de opacidad media, ¿verdad? Y para eso es que estas dentinas, por ejemplo, de estos sistemas de 3 opacidades nos ayudan bastante, porque dijimos que estas son dentinas que ya por su naturaleza tienen una opacidad media, es decir que, o sea, si nosotros la ponemos esta dentina en grosores mínimos o en grosores ya altos, o sea, no debería tener tanto cambio de valor, ¿verdad? En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, una dentina, por ejemplo, de forma, no tengo aquí una dentina de forma, pero si tuviera aquí una dentina de forma, yo la utilizaría, ¿verdad? Entonces aquí digo, una dentina de forma es una dentina bien opaca. Entonces esa, utilizándolo en un grosor alto, ya sería malo si fuera forma, porque empezaría a mostrar un color que realmente no es tan interesante. Sería, o sea, una restauración con una opacidad realmente ya artificial. Entonces eso realmente va a depender, ¿verdad? Y un último tip que aquí puedo dar, ya entendiendo más o menos cómo funciona esto de los grosores, es que cuando nosotros estamos haciendo todo tipo de restauraciones estéticas, puede ser tanto carillas en varios dientes, carillas unitarias, lo más importante es que nosotros, o sea, un buen tip es que nosotros intentemos ya definir el color final o definir prácticamente nuestro color final ya en nuestra etapa de dentina, ¿verdad? Entonces, así, este es el tip. Intentar definir el color en la dentina. Y que realmente cuando nosotros coloquemos los esmaltes, ¿verdad? Los esmaltes simplemente le den como que el toque final a la restauración para acentuar nuestra dentina. No es bueno, no es predecible decir, bueno, ya la dentina me salió ya de tal color, eso ya no me interesa, yo lo voy a arreglar ya con el esmalte. Eso generalmente no funciona, no es nada fácil hacer eso. Entonces aquí la mejor recomendación, el mejor consejo que puedo dar es, si por ejemplo, no sé, un ejemplo nomás, estamos haciendo facetas, carillas múltiples, intentar que el color final que yo quiero, por ejemplo, si yo quiero conseguir, no sé, en escala Vita, viendo como si fuera un A2, algo semejante a un A2, yo ya en la etapa dentina tener todos mis dientes A2, para luego de eso colocar el esmalte que yo quiera. Puede ser este, o incluso este tal vez, pero en grosores realmente mínimos, donde estos esmaltes no cambien mucho el color de la restauración que yo quiero lograr, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería básicamente todo sobre el color, para entender el color en resinas compuestas y hacer restauraciones estéticas.